Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Nuevamente gracias por contar con su sintonía en el Ecuador y en cualquier parte del mundo a través de las redes sociales de Ecuador TV y Gama Visión. Está con nosotros Adrián Bonilla, subsecretario general de Educación Superior. Buenos días. Ya concluido el debate sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, ya en manos del Ejecutivo, parecería que no volveremos a discutir en el Ecuador, al menos por ahora, una gran reforma a esta ley que rige la educación, que rige la educación superior en el país. Sin embargo, en paralelo se convoca estas jornadas de educación superior en Ecuador, América Latina y el Caribe, lo que nos dice que hay todavía mucho por discutir. Bueno, son dos cosas absolutamente complementarias. La Ley de Educación Superior fue aprobada por 220 de 221 legisladores presentes en la Asamblea. Fue respaldada por todos los bloques. Fue discutida con anterioridad por todos los actores del sistema de educación superior. Salió un proyecto unánime de la Comisión de Educación Superior de la Asamblea que fue discutido, de alguna manera modificado en el Pleno, pero apoyado en forma prácticamente unánime por los legisladores. En estas discusiones participó también, de algún modo, el Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de CENESID, de tal manera que lo que se esperaría es que el veto del presidente de la República, si es que este llegue a ocurrir, se refiera a temas muy técnicos, porque la Asamblea, la Comisión de Educación Superior, los actores principales del sistema de educación superior estuvieron básicamente de acuerdo en los temas fundamentales. Por supuesto, hay algunos temas, algunos actores que insisten en temas específicos. Esto es normal, es natural, es absolutamente lícito, pero hay que recordar a la sociedad ecuatoriana el enorme respaldo que tuvo el proyecto que salió de la Asamblea. Ahora, vamos a estas jornadas de educación superior en Ecuador, América Latina y el Caribe. Todo esto se produce en conmemoración del centenario de la reforma universitaria de Córdoba a principios del siglo pasado. Cuéntenos, ¿cuál es la trascendencia de volver a mirar desde esa perspectiva histórica? Bueno, la reforma de Córdoba propuso básicamente tres ejes, para llamarlo de alguna manera, en la educación superior de América Latina, que en algún término también se globalizó. La idea de autonomía, la idea de cogobierno y la idea de vinculación, de extensión hacia la sociedad de las actividades universitarias. La autonomía supone la capacidad que las universidades tienen de tener un régimen de gobierno propio que les permite desarrollar actividades académicas. No tiene sentido la autonomía si no es en relación con las actividades académicas. La autonomía no es soberanía y la autonomía en el caso ecuatoriano es responsable, es decir, que las instituciones y sus autoridades responden ante la sociedad y también ante la comunidad universitaria por las decisiones que se toman. La idea de cogobierno es la idea de participación de estudiantes, de trabajadores, de todos quienes hacen la comunidad universitaria en la gestión de las entidades, tanto públicas cuanto privadas, de acuerdo a la legislación ecuatoriana. Y la idea de vinculación con la actividad, con la sociedad, responde en la lógica de la política pública actualmente vigente a la necesidad de pensar en pertinencia, es decir, que la reflexión, que el conocimiento que se produce y circula en las universidades tenga sentido siempre y cuando sirva y sea pertinente a la solución de los problemas nacionales. ¿Cuáles son esos grandes retos? La relación entre la academia y las metas del país. Bueno, justamente eso se va a discutir el día de mañana y de pasado mañana en el IAEN, donde tenemos más de 60 paneles, alrededor de esos 265 expositores que van a discutir varios ejes temáticos, como por ejemplo, mirar cuál es la trascendencia, vigencia y cuáles son los fantasmas que a veces creó la reforma de Córdoba hace 100 años. Otro eje es el de interculturalidad, pensar
cómo construir un sistema intercultural bilingüe que la Constitución manda para la educación desde el primer nivel hasta la educación superior. Otro eje tiene que ver con integración, es decir, internacionalización de la educación superior y cómo esto puede en el Ecuador ejecutarse. Finalmente, también la relación entre educación técnica y tecnológica y productividad, tanto de la empresa formal, la gran empresa que es necesaria para el país, cuanto del ámbito de la economía social y solidaria. Entonces, alrededor de esos ejes se va a discutir muy ampliamente, tomando como referencia este centenario de la Reforma de Córdoba, de todo el país y desde fuera del país, que vienen varios expertos, una serie de conceptos, porque la educación superior no está nunca terminada, no hay verdades absolutas, no hay disposiciones que son eternas, puesto que se trata de un sector profundamente dinámico que tiene que ver cómo se regula, cómo se regimenta, cómo se produce el conocimiento, de acuerdo a las necesidades de una sociedad que también está permanentemente cambiando. El principio de la autonomía creó o fue creando durante el tiempo, por fuerza de muchas circunstancias políticas, fue creando la idea de una universidad aislada, protegida, franqueada, rodeada de muros, de alguna manera, para impedir que la sociedad ingrese, y el filtro era obviamente el enfoque, el punto de vista académico y la discusión obviamente libre, la discusión de parte de los actores de la vida académica. Sin embargo, la tendencia ahora parece ser exactamente la contraria, entender la autonomía de otra manera en relación con estos nuevos retos y compromisos, sobre todo con lo productivo. ¿En qué medida la Universidad Ecuatoriana ya tiene claro ese rol, ese papel? Bueno, las leyes ecuatorianas la tienen muy claro, y es papel de los organismos reguladores de la educación superior hacerlas cumplir, reglamentarlas, volverlas aplicables. Efectivamente, la idea de autonomía en ciertos países, en distintas épocas, y en el Ecuador también se confundió con la idea de soberanía. Las universidades no son soberanas. Las instituciones de educación superior son autónomas. Esto significa que tienen normas que se da la comunidad académica a sí misma, pero se responde ante la sociedad, se responde ante las autoridades de la sociedad enunciadas en las instituciones que las leyes plantean para aquello, y se responde ante la comunidad universitaria por las decisiones. La autonomía supone transparencia. Antes pudo haber supuesto opacidad, clandestinidad en las decisiones, ausencia de rendición de cuentas, pero ahora supone transparencia, supone la capacidad de tomar decisiones autónomas en concordancia con los principios de las entidades de educación superior y también de las necesidades nacionales. Esto está muy claro en la legislación ecuatoriana, y esto de una u otra manera ha permitido regular un escenario que antes, por ejemplo, de la ley del 2010, estaba desregulado, era caótico, permitía el lucro, en fin, tuvimos el desastre que tuvimos, que se corrigió en la ley del 2010, pero que se cree que va a ser aún mejor luego de las reformas de la Ley de Educación Superior ahora en el año 2018, porque también hubo una serie de modificaciones y de distorsiones que se produjeron como consecuencia de la aplicación de algunos de los principios de la Ley del 2010, entre otras, sí, la construcción de dificultades estructurales al acceso a la universidad. Ahora, hoy por hoy el aparato productivo en el Ecuador, en todos los países, por supuesto, en Ecuador no es una excepción, tiene demandas de conocimiento. ¿A dónde acude el aparato productivo a comprar ese conocimiento? ¿Tiene acceso a las universidades para establecer acuerdos, convenios, intercambios que le permitan lograrlo aquí y no tener que ir a otros proveedores para ello? Bueno, esta es una de las preocupaciones, que el conocimiento que se produce en las universidades sea pertinente para las necesidades del Ecuador. Es decir, sea un conocimiento que en la medida de lo posible pueda ser aplicable y no necesariamente diletante, pero sí tenemos, sobre todo en educación técnica y tecnológica, pero también en educación universitaria y politécnica, una serie de articulaciones entre el sector productivo y la sociedad. Efectivamente, se trata de que tanto las ciencias duras, las ciencias aplicadas, las ciencias sociales,
cuanto las disciplinas técnicas y tecnológicas puedan ser útiles para potenciar las necesidades productivas, económicas, las necesidades de equidad y las necesidades de igualdad política que este país tiene. Hoy por hoy hay buenos ejemplos que dar a este respecto. ¿Sabe usted de empresas privadas o de grupos de empresas, de líneas de producción que están conectadas con la Universidad Ecuatoriana en función de lograr responder a la demanda de conocimiento? No, casi todas las universidades politécnicas y técnicas del país tienen convenios con algún tipo de entidad privada o pública, ¿sí?, que genera articulaciones que permiten potenciar, mejorar la producción. Casi todas las universidades grandes del país las tienen también. Alguna buena parte de las universidades privadas o particulares igualmente tienen este tipo de nexos, pero no son suficientes. No son suficientes, y esto es algo que requiere un estímulo por parte de la política pública que permita aumentar esta vinculación y que permita de alguna manera restringir, ¿sí?, una inversión o una calidad del gasto universitario que a veces puede estar desperdiciada, ¿no? Lo que hemos tenido, por ejemplo, en los últimos años es mayor inversión en las universidades públicas por parte del gobierno, mayor número de profesores y menor número de estudiantes. Entonces hay que mejorar la calidad del gasto universitario y efectivamente hay que vincular a la universidad con la sociedad alrededor de las necesidades estructurales y alrededor, por supuesto, de las necesidades productivas. Háblenos finalmente de las jornadas de educación superior en Ecuador, América Latina y el Caribe. Se desarrollarán en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo se conocerán resultados sobre ello? ¿Y en qué medida las audiencias, todas las audiencias, podrán acceder a la documentación que derive de estos debates? Lo que nosotros vamos a tener son una serie de paneles simultáneos y 7 mesas magistrales. Son 67 paneles, entonces no pueden hacerse uno detrás del otro. Entonces va a haber, de acuerdo a los ejes temáticos, durante el día de mañana y el día miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es la última ronda de paneles, una serie de mesas simultáneas. A estas mesas simultáneas se van a sumar 7 mesas magistrales que van a tener la participación de expositores internacionales. ¿Puede repetirnos las temáticas de estas mesas? De las mesas magistrales, sí. Bueno, tenemos una sobre educación intercultural, tenemos otra que hace una evaluación de la educación superior en América Latina a 100 años de la reforma de Córdoba, tenemos otra que hace relación entre el vínculo entre educación técnica y tecnológica y productividad, tenemos otra que recoge experiencias de grandes universidades latinoamericanas en términos de gestión de la educación superior, tenemos universidades de distinta naturaleza en la región y tenemos unas que son muy grandes, ¿no?, como la UNAM en México, que tiene más de 500,000 estudiantes, en fin. Estos son los ejes temáticos de estas mesas magistrales. Son los ejes temáticos y en cada eje temático una mesa magistral con expositores nacionales y extranjeros. ¿Cómo se podrá acceder a la información que derive, insisto, de todo esto? Toda esta información se encuentra en la página web de CENESID. Toda la información va a estar también circulando en forma impresa para ser distribuida en forma gratuita, porque la entrada es libre a las personas que quieran asistir. Las jornadas son en el IAEN, tanto en las aulas del IAEN, ¿sí?, cuanto cruzando la calle en la plataforma gubernamental, ese edificio enorme que existe al frente del IAEN, en varios escenarios de conferencias y en el auditorio grande que existe en esa plataforma. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión. Adrián Bonilla, subsecretario general de Educación Superior. Estaremos pendientes del resultado que arrojen estas jornadas de educación superior en Ecuador, América Latina y el Caribe. El resultado. Como son tantas ponencias, se va a escoger una antología de ellas y se va a hacer una publicación con las ponencias más significativas que dé cuenta de cómo se realizó el evento y que de una u otra manera marque algo parecido a una fotografía de cómo piensa el Ecuador su educación superior en la segunda década del siglo XXI. Muchísimas gracias. Nuevamente, Adrián Bonilla, gracias por estar aquí. 7 de la mañana, 32 minutos. Ya volvemos.